hacer, yo voy a leer un pequeño texto que grabé ayer de noche, yo empiezo, o sea, 10 minutos y después le paso la palabra. Acordate a media hora mía y avisate. La idea es que yo me haría un 30, 40 minutos, 10, 20. Bárbaro, no, yo voy a leer 10, yo creo que 10, 12. Bueno, buenas noches. Les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes aquí. Primero que nada, también la generosidad, la cordialidad que, como de costumbre, ha tenido el Centro Cultural de España en Montevideo para auspiciar esta actividad, como tantas otras, en este espacio tan agradable. Lo que estamos haciendo, como ustedes saben, es la presentación de un acontecimiento, ¿no?, que es la edición de las obras completas de Hernández, cosa que, aunque parezca curioso, no había ocurrido hasta hoy. De modo que lo que vamos a hacer ahora, simplemente yo voy a leer un pequeño texto, y luego le voy a pasar la palabra a don Ángel Núñez, y luego a la doctora Cisca, y bueno, y cada cual hará su actuación, pero los personajes, por supuesto, son ellos y no yo. Lo mío es una cosa muy pequeñita, por el hecho de ser locatario y no más que eso. Y esto que hice, que no estaba viendo porque no me cambié los lentes, se llama José Hernández y nosotros, por ponerle algo, ¿no? En las alarmas del doctor Américo Castro, un artículo peleador que Borges escribió en pleno ascenso del peronismo y por lo tanto en el crudo descenso de la fortuna de sus convicciones políticas, luego de poner en duda la continuidad estricta entre la escritura de esta zona del mundo y la de la España castellana, recordó dos líneas del capítulo 22 de la primera parte del Quijote, que son estas: no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Esa sentencia, entre piadosa y cruel, le hizo pensar a Borges que hay una afinidad profunda entre las literaturas de lengua española, porque la proposición cervantina renace en un episodio del Martín Fierro en, dice Borges, la desesperada noche en que un sargento de la policía rural gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra sus soldados junto al desertor Martín Fierro. Otra noche, pero del 17 de junio de 1976, el poeta Francisco Urondo, que integraba la organización revolucionaria Montoneros, fue abatido por la policía de la flamante dictadura videlista. Muy poco antes, Urondo escribió un poema que solo se difundió hace algunos años y que parece la contrafigura de la imagen borgesiana del episodio del encuentro entre el sargento Cruz y Martín Fierro en la soledad de la Pampa. El poema de Urondo se titula Lúcida, trágicamente autocrítica. La partida que vino a buscarme tenía mucho miedo, pero no dio tiempo a nada, a manotear una sola arma. Lástima que entre ellos no había un solo sargento Cruz, sino más bien cobardes, torturadores, violadores. Cada uno empuñaba una buena arma larga. Lástima de Cruz y lástima de don Martín, que tampoco estaba. No hay de qué quejarse, entonces. El poeta entrecorta sus ceñidos versos para producir una sensación de incompletud, de violencia, de imposibilidad, la misma que pronto lo borrará, y ya no solo por artificios sintácticos. Entre estos dos extremos, entre estas dos visiones que parecen apariencia y fondo a la vez tan lejanas, está la reivindicación de una figura literaria que desborda lo contingente y que aún es capaz de superar la misma memoria de los hombres, como le gustaba decir a Borges. Por otro lado, se apela a un episodio que se repite una y otra vez, pero en la dura trama de la concreta historia argentina, más que en la abstracta aventura de la existencia.
Es verdad que Borges no se hurtó a las pasiones de su tiempo y de su hora. En 1974, mientras el joven Urondo se alistaba en Montoneros, confiado en que el retorno del general Perón traería la patria socialista, el ya anciano y ciego Borges escribía esta postdata a su viejo prólogo al libro de Hernández. El Martín Fierro, dice Borges, es un libro muy bien escrito y muy mal leído. Hernández lo escribió para mostrar que el Ministerio de la Guerra hacía del gaucho un desertor y un traidor. Lugones exaltó ese desventurado a paladín y lo propuso como arquetipo. Ahora padecemos las consecuencias. Solo la potencia humana de un texto, solo la cabal eficacia estética y para el caso ética de una imagen llega para permanecer y hacerse, a la larga, más real que casi todas las historias acreditadas por un dato que suele llamarse lo real y que al cabo se nos desdibuja y frente al que las unanimidades se desvanecen o las miradas se vuelven indiferentes frente a estos hechos. Esa alquimia solo puede lograrla un texto capaz de sustraerse a la univocidad para convocar la adhesión contradictoria y a la vez complementaria de dos visiones antípodas, por lo menos a punto de sus respectivas maneras de organizar el mundo. Un libro, a veces, es la gloria y la condena de su autor. Pensamos en Cervantes y la asociación con Don Quijote de la Mancha desborda de inmediato la que podría ocupar, por ejemplo, los trabajos de Persíles y Segismunda. Decimos Dante, Alighieri y se nos acerca a la mente la comedia y no el convivio. Evocamos a Sor Juana Inés de la Cruz y resalta su deslumbrante poema El sueño o Primero sueño, según la versión, y no tanto o nada sus romances sacros. Las dos partes del Martín Fierro, la ida del 72 y la vuelta del 79, como se la llama ahora por ingeniosa comodidad que impuso Josefina Ludmer en su importante libro sobre el género gauchesco, hicieron del poema una amalgama y de José Hernández un poeta inamovible en el canon de la literatura en lengua castellana. Ese texto se volvió síntesis y cifra de una literatura, la gauchesca, que había visto sus primeras luces en esta Montevideo en la voz de Bartolomé Hidalgo, quien a la vez tomó del torrente de la oralidad vocablos y giros que él o sus editores fueron los primeros en tratar de definir. El torrente se volvió caudal y José Hernández lo aprovechó como nadie antes, aunque mucho le debía a Antonio Dionisio Lussich, que contamos, por cierto, con la presencia, nos honra con la presencia de un pariente de Lussich aquí entre nosotros. Pero el Martín Fierro oscureció toda otra obra de Hernández, la obra ensayística, que es política, la periodística, que es acto de combate cotidiano, como los artículos que publicó en el Nacional Argentino de Paraná, diario que dirigió en 1860, una docena de años antes de concebir el poema que lo salvó para siempre. O Su vida del Chacho, biografía del general Don Ángel Peñalosa, con quien había peleado hasta que éste cayó en la batalla de Cañada de Gómez en noviembre de 1861. Un relato que se mueve entre el panfleto y la biografía apologética, en el que acusa a Bartolomé Mitre y a Domingo Sarmiento del crimen del caudillo entrerriano. O los artículos de combate de la patria de Montevideo, o el Eco de Corrientes en el 67, o los de la capital de Rosario, o los del diario El Río de la Plata, que aparece el 6 de agosto de 1869, y entre cuyos tópicos se encuentra el ataque a la noción sarmientina de civilización, la política errática en la distribución de la tierra, las pésimas condiciones de los hombres alistados en la frontera contra los indios y el reclamo de no intervención en el Paraguay que estaba siendo destrozado por la Triple Alianza. Nada de esto se había recogido hasta ahora en forma sistemática hasta que Ángel Núñez y su equipo, que integra la doctora Alicia Sisca, quienes hoy nos acompañan, esperar un siglo y pico después de la muerte del autor es por lo menos un síntoma. Suele ocurrir en la literatura latinoamericana este tipo de descartes o de antologías intencionales. Le ha pasado aquí nomás a Eduardo Acevedo Díaz, extraordinario ensayista político del que la memoria oficial durante décadas
solo ha preferido recordar sus no menos notables ficciones de ambiente rural, que además han narrado la historia mítica de la patria. Pero de sus ensayos y artículos de pelea, solo ahora y aún un poquito es lo que conocemos. No es la primera deuda esta enorme que tenemos con Ángel Núñez. A él y a la extraordinaria investigadora Elida Lois debemos la edición del Martín Fierro para la colección Archivos de la UNESCO, en la que no solo se estableció el texto de manera precisa y erudita, sino que un conjunto de lecturas críticas pasadas y entonces presentes actualizaron el texto y la figura del autor. Quisiera evocar, entre todas esas notables lecturas, la que hizo Jorge B. Rivera, fallecido en 2001, gran amigo de Ángel Núñez, y a quien debo, discúlpenme la confesión, el conocimiento de tantas historias rioplatenses, a quien siempre recuerdo con afecto y como el mejor de mis maestros. Otro Ángel, muy terreno y que nació en Montevideo, pero que murió en un accidente de aviación cerca de Madrid, Ángel Rama, decía, y el testimonio corresponde a Antonio Cándido, amigo también de Núñez y prologuista de uno de sus volúmenes de ensayos, que el siglo XIX en América Latina, decía Rama, había producido dos grandes obras, el Martín Fierro y las Memorias Póstumas de Bras Cubas de Machado de Asís. La elección, como todas, comporta su grado considerable de arbitrariedad, pero combina la tradición hispano-criolla y la beta oral con lo más refinado de la cultura ultramarina. Como sea, la lectura de la obra de Hernández encierra más acá y más allá del Martín Fierro, centro neurálgico de su escritura, una cosmovisión sobre la vida en la pradera rioplatense mucho más vasta que la que estamos acostumbrados a incurrir como cifra de un discurso casi exclusivo, el discurso poético. Las notas sobre la vida política de estas regiones, sobre todo de la faja occidental del Río de la Plata, no pueden verse al margen de esos versos que recrean vida y desdichas de ese arrendatario de tierras, como le explicó Tulio Alperindongui en su gran libro Martín Fierro y sus mundos, a través del cual Hernández escruta los males de la campaña desde, dice Alperín, imperfecciones políticas y no desde imperfecciones sociales. Ese personaje calmo y trabajador, al principio, ejemplo de padre de familia, que fue expulsado de su pago por la prepotencia de milicos que no estaban hechos con la misma madera que la del sargento Cruz, y por la miopía de un poder central más ansioso por castigar a los indios del sur que por consolidar una sufriente república en base al trabajo disciplinado. Esa es la visión de Hernández sobre el paisano o el mestizo americano, prefiero decirlo así, del otro lado del Plata. Pero Hernández está vinculado también a nosotros, o por lo menos a un nosotros que incluye a los que estuvieron en su tiempo en esta margen del río. Hernández vivió en la línea que divide Rivera de Santana do Livramento, en ocasión de su exilio, y allí, según parece, escribió el Martín Fierro o se inspiró o comenzó a hacerlo. Antes, en 1864, había intentado llegar a Paysandú cuando la ciudad sufría el asedio combinado de las fuerzas argentinas, brasileñas y de la ilegal insurrección de un amplio grupo de uruguayos. No llegó a tiempo. A Hernández correspondió la consagración del gaucho como símbolo, pero no su exclusivo dominio, que era compartido, incluso compartido por aquellos que habían asediado Paysandú. El 23 de septiembre de 1866, un caudillo leal al general Venancio Flores, analfabeto, ese caudillo, y señor de la región de Soriano, le hizo leer un discurso a su letrado secretario, claro, si no sabía leer no podía leerlo, Felipe Perichón y García, en ocasión de su nombramiento, el del caudillo, como jefe político de su departamento. Esto se escuchó quizá por primera vez en el Río de la Plata y sus alrededores en cuanto fundamento de un gobierno. La iniciativa en los sacrificios que motivaron la emancipación política de nuestro país pertenece a los hombres de la campaña vulgarmente denominados gauchos. Por eso, el reciente e inteligente libro de Ezequiel Adamovsky, El gaucho indómito, que hace unos meses publicó Siglo XXI en Buenos Aires, adolece, creo, de un problema que habría que superar de una buena vez.
El gaucho, cualesquiera sean sus perfiles, sus posibilidades e interpretaciones, no se encierra en los límites de una república. Unamuno se entusiasmó a fines del siglo XIX porque leyó en el Martín Fierro el renacimiento del más profundo espíritu castellano, en lugar de verlo como el paradigma de la argentinidad, la criolledad o el sujeto típico americano del sur de este continente. Otros lo verán como el sometido de los dictámenes del patrón, o como la raíz íntima de la patria. Otros lo imaginarán como el revolucionario posible, o aunque sea como el rebelde, el orejano. Hernández, como su no aparcero, el extraordinario poeta Hilario Escazú, pero sin el cual el género no hubiera prosperado. Hernández, junto al poderoso escritor al que odió, llamado Sarmiento, comparte un territorio amplio que nos interpela, que no tendría sentido o que sería demasiado rutinario si todo cerrara con una fórmula. Ese territorio común está en la pradera de un lado y otro de las fronteras, Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, en contacto y en conflicto. Ese territorio tiene un nombre simbólico que es literatura. Bueno, gracias. Agarro la guitarra. Bueno. Es lindo volver a Montevideo de vez en cuando. Es una ciudad que es muy simpática. Está de más que lo diga yo, porque ustedes lo saben, pero bueno, se los repito. Así que estoy contento de estar acá. Y agradezco a Pablo que tuvo esta idea de que habláramos de la edición de las obras completas de Hernández en Montevideo. Traje mis ejemplares para que se vean. En la Argentina, cuando he hablado, los he llevado también por una razón. En la Argentina, que todo el mundo macanea, hay que mostrar si uno lo hizo, porque son muchos los que dicen vamos a hacer, o yo hoy tengo hecho, hoy no lo traje. Acá están para que se vean. Esto fue un trabajo largo, empezamos en 2005 y terminamos ahora. Y constituimos 4 equipos de jóvenes investigadores universitarios que fueron los que entre todos fuimos revisando todos los artículos periodísticos de Hernández, toda su actuación parlamentaria, en fin, revisando todo. Y esos equipos universitarios eran de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Misiones. O sea, es un trabajo en equipo que resultó y salió bien. Ahí están los ejemplares. El siglo XIX no estaba completo. El siglo XIX del Río de la Plata no estaba completo porque faltaba el periodismo de José Hernández. Teníamos el poema, sí, y seguiremos ocupándonos del poema. Es necesario y obligatorio, y hoy mismo la profesora Alicia va a ocuparse de algún tema del poema. Pero el periodismo es el ensayismo, porque en la época las ideas se volcaban a través del periódico. O sea, hablar de periodismo uno piensa que dio noticias. No, en el caso de Hernández claramente estaba interpretando la historia y tenía todo un proyecto nacional. Y lo va acompañando y lo va contrastando con lo que va pasando históricamente. O sea, es sumamente interesante ese tipo de comparación que uno puede hacer. Hernández fue un amigo del Uruguay, un protegido por el Uruguay, porque perseguido en la Argentina, incluso con la cabeza a precio, después de la rebelión de López Jordán a la cual él adhiere, tenía la cabeza a precio y viene al Uruguay a defenderse. O sea que acá encontró lugar de refugio. Roca mencionó también su paso yendo a Santana do Livramento, y en el año 1874 estuvo casi un año en Montevideo dirigiendo el periódico La Patria,
y haciendo dedicó prácticamente un año a hacer el análisis de la política del general Mitre en el Río de la Plata. O sea, una tarea importante, porque él lo ve a Mitre cuando ya es completo, tiene el Mitre completo: gobernador de Buenos Aires, presidente de la República, comandante en jefe de la Triple Alianza, y cuando es elegido Avellaneda, presidente de la República, sucediendo a Sarmiento, hace una revolución para voltearlo. Revolución que no tiene éxito, pero la hace. Entonces, Hernández es un personaje del Uruguay también, indudablemente. Ahora, ¿cómo llega? ¿Cómo llega al año 74 a Montevideo? Él pasa su adolescencia en el campo, en la zona de Laguna de los Padres, cerca de Mar del Plata, para que se ubiquen. Ahí pasa de los 8 a los 20 años, o sea, pasa su adolescencia ahí, y eso lo marca, y por eso conoció al gaucho como lo conoció, etc. Llega a Buenos Aires y adhiere al Partido Federal Reformista. Y en esos años en que él, hablo de 1860, en la Argentina estaba dividida. La Confederación Argentina, encabezada por Urquiza, que había derrocado a Rosas, y el Estado de Buenos Aires. Los porteños habían rechazado la política de Urquiza y habían creado un nuevo país, el Estado de Buenos Aires. Y habían mandado embajadores a Europa, a España, para que los reconocieran. O sea, había un enfrentamiento a fondo. No lo habían dejado a Urquiza asentarse en Buenos Aires. Y Urquiza va y pone la capital en Paraná, que era un pueblito que no tenía ni puerto sobre el río Paraná. O sea, tuvo que hacer un traslado hasta allá. Hernández, el joven Hernández, que está en Buenos Aires, se va a vivir a Paraná, o sea, adhiere al federalismo de una manera tan íntegra que se va a vivir a Paraná, donde organiza su vida. Trabaja, con los años se casa, tiene sus primeros hijos, o sea, hace una opción de vida federal integral, podemos decir. Voy a hablar del primer artículo periodístico en prosa que escribe Hernández. Él es corresponsal del periódico La Reforma Pacífica de Buenos Aires, corresponsal en Paraná, y publica su primer artículo el 18 de enero de 1860. Un artículo que yo le doy mucha importancia. Al margen, ¿cómo se titula ese artículo? No tiene título. Corresponsalía de Paraná. O sea, es una cosa que manda el corresponsal de Paraná. Bueno, ¿quién lo firma? ¿Hernández? No, Vincha, un seudónimo que él usa y que usará mucho en todo ese año 60 para escribir sus artículos. Con extrema modestia se manifiesta como formulando su pensamiento. En ese primer artículo, él, sintetizándolo un poco, hace el siguiente planteo. La Argentina se caracteriza con 3 palabras: sangre, sangre, sangre. Sangre en la lucha por la independencia, sangre en la lucha en el periodo de Rosas entre los unitarios y federales, y sangre actualmente, en 1860. Estábamos entre la batalla de Cepeda y de Pavón, o sea, estaba en medio de una etapa realmente de sangre. Lo que nosotros necesitamos es pasar de la etapa de sangre a la etapa de la patria, que es la Constitución y el respeto de la Constitución. O sea, el programa de Urquiza era, de hecho, se instauró la Constitución de 1853, y entonces el programa de Urquiza era: el país se va a organizar con la Constitución, con la ley federal y con la vigencia de la ley. Y Hernández adhiere fervientemente a esta convicción. Necesitamos un país
con leyes y donde las cosas se diriman mediante la ley y no mediante las batallas tribales. Entonces, podremos pasar de la sangre a la patria cuando se imponga la Constitución. Y cuando tengamos la patria, ese país organizado realmente, podremos aspirar a configurar la gran nación argentina. O sea, establece 3 etapas: sangre, patria, nación. Esta es la visión hecha en su primer artículo, tenía 26 años, y son convicciones profundas en él que va a defender toda la vida. Ahora, ¿cuál es ese país en que él está mirando las cosas? Un país de sangre, donde realmente está. Es decir, acá mencionó Pablo sus artículos en Paraná, en el Nacional Argentino, y podemos mencionar también en un diario que sigue al Nacional Argentino, que funda Hernández, se llama El Argentino. Describe la realidad, es decir, en las provincias llega la Guardia Nacional, que es el ejército, derroca al gobernador que no le gusta, pone presos a los diputados y senadores que no le gusta, instaura un nuevo sistema. Eso pasa en todas las provincias del país. Esta es la situación. Y se produce en el año 63, era habitual esta circunstancia de que la Guardia Nacional fuera a los territorios y pusiera el gobernador que les gustaba. Y por supuesto mataban al que estaba. Esto era la rutina. Habían empezado, bueno, él detalla los personajes, Virasoro, etcétera, a los cuales derrocaron de esa manera. Pero en el año 63 se produce una muerte muy especial, que es la de Peñalosa, la del general Peñalosa, Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, que era un caudillo de La Rioja muy popular en todo el país, con mucha fuerza, muy reconocido, y la Guardia Nacional llega, lo derrotan militarmente, él se retira a su casa, podemos decir, a la casa de unos vecinos, y lo van a buscar, se entrega, no, ya perdió la batalla, y le pegan un lanzazo y lo matan. Y entonces ahí Hernández publica su primer obra orgánica, que es esa vida de Ángel Vicente Peñalosa. Datos biográficos del general Ángel Vicente Peñalosa, donde es un antecedente del Rodolfo Walsh de Operación Masacre, porque él analiza los distintos comunicados del ejército, del gobierno, mentirosos, donde dicen que tal día fue encontrado en rebeldía, etc. Y él muestra, mediante documentos de los distintos personas que actúan, que lo asesinaron de un lanzazo, ¿no es cierto? Y entonces escribe ese folleto magnífico que son los rasgos biográficos, donde dice cosas, hay frases que a mí me parecen ejemplares. Habla de los unitarios y de los continuadores de la línea unitaria. El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. O sea, contundente, las cosas claras. Y en yo dije que él era un hombre de Urquiza y un urquicista convencido, y así va a demostrarlo en otros momentos de su vida. Pero al mismo tiempo, y ya en ese folleto en que analiza y que acusa a Sarmiento de ser el responsable militar de la muerte de Chacho Peñalosa y a Mitre de ser el jefe político de esa política, él también se pregunta qué pasa con Urquiza. Y dice: tiemble ya el general Urquiza, que el puñal de los asesinos se prepara para descargarlo sobre su cuello.
Allí en San José, la casa, la estancia de Urquiza en Entre Ríos, el Palacio de San José se llama hoy a esa casona importante que era la casa personal de Urquiza. Allí en San José, en medio de los halagos de su familia, su sangre ha de enrojecer los salones tan frecuentados por el Partido Unitario. Los federales decían, los porteños, los de Buenos Aires, han atacado todas las provincias y cambiado todos los gobiernos. Van a atacar Entre Ríos y van a liquidarlo a Urquiza. Esa es la lógica. Este pensamiento y este análisis guía la política federal durante 20 años en la Argentina. Incluso Felipe Varela, los últimos rebeldes, ¿qué hacen? Mueren habiendo mandado carta a Urquiza pidiendo auxilio. El propio Chacho Peñalosa, 2 o 3 días antes de la muerte, le mandan una larga carta a Urquiza diciendo: general, venga a ayudarnos, porque acá sin usted no podemos hacer nada. Urquiza era el jefe de una provincia rica y con un ejército poderoso, entonces, y era el jefe del Partido Federal. Entonces los federales tenían esa lógica. Está en peligro Urquiza, entonces señalémosle que lo van a matar él también, que no afloje, que nos ayude a todos. Esta es una apelación que hace Hernández y que va a repetir después. De Paraná, donde escribe este folleto y donde escribe frecuentemente en los diarios, el Argentino lo funda Hernández después que se cierra el Nacional Argentino. De ahí va a Corrientes en un cargo, el único cargo político, digamos, después ha sido legislador, pero como cargo ejecutivo, el único cargo que en su vida tiene en la ciudad de Corrientes, que es fiscal de Estado de Evaristo López, un gobernador urquicista en Corrientes, y entonces él va para colaborar con la política de Evaristo López en Corrientes. ¿Y qué hace además de su gestión política? Escribe periodismo, lo que venía haciendo en Paraná, y escribe en el Eco de Corrientes, que termina dirigiendo. Y estando en Corrientes es cuando se da la campaña electoral para suceder a Mitre, y el candidato oficial es Sarmiento, que como ustedes saben gana. Y entonces, ¿qué pasa? Él ve esta candidatura de Sarmiento como el afianzamiento institucional de todo esto que está pasando. Y escribe en el Eco de Corrientes cosas como estas: somos opositores a la candidatura de Sarmiento, porque reputamos funesta para el país, y es en nosotros una convicción hecha, que sus extravíos envolverían a la nación en sangre, conduciéndola al desquicio y a la ruina. Somos opositores porque somos nacionalistas. Hemos formado siempre en las filas del Partido Federal, separado de la escena pública desde la batalla de Pavón, y sin traicionar nuestra fe política no podríamos simpatizar con Sarmiento, para el que la Federación es una bestia negra, etc. O sea, claramente anti-Sarmiento. Y como es un buen periodista, también dice cosas picantes. Sarmiento tenía fama de loco, de ocurrencias curiosas, etc. Y una de las cosas que escribe es: ya lo hemos dicho antes, solo una república de locos podría sacar un presidente de la república de la residencia. La residencia es la residencia de Belén, de Orates, de San Buenaventura, o sea, el manicomio. Solamente una república de locos podría sacar un presidente del manicomio. O sea, la esgrima política es realmente muy aguda, ¿no es cierto? Bueno, en el Eco, al gobernador Evaristo Méndez lo derrocan, como correspondía. Hernández tiene que escaparse porque es fiscal de Estado y director del diario y el que escribe haciendo la campaña.
Y entonces, bueno, tiene que irse y escapa, pasa por Rosario, donde también escribe, porque donde podía escribía en el periódico. Y sigue siempre con esto de qué pasa con el general Urquiza, porque más grave todavía, cuando derrocan a Evaristo López, el ejército correntino lo defiende contra el sector liberal. Y entonces Mitre manda el ejército para que no lo repongan a López. Y se da una batalla que ganan los correntinos, apoyados por el ejército entrerriano, porque es casi en el límite de las dos provincias. Y los entrerrianos colaboran y entre los dos le vencen al ejército. Ahí se crea una situación política complicada. Era la provincia vecina de Entre Ríos, o sea, estaban afectando a Urquiza en su vecindad. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Y ganaron los provincianos contra los porteños o contra el Ejército Nacional. ¿Qué va a pasar? Y es ahí que, como la elección la gana Sarmiento, Urquiza da orden a su ejército de paren ahí, no sigan, está bien, que las cosas queden como están. Y el jefe del ejército de Urquiza es López Jordán, que a raíz de esta contraorden, a raíz de esta circunstancia, pide la renuncia de su ejército y empieza a preparar su rebelión contra Urquiza, que 2 años después va a producirse. A raíz de este episodio, cuando pasa por Rosario, sigue haciéndole advertencias a Urquiza, al general Urquiza. Cierre los ojos el general Urquiza para que el brillo de las bayonetas que marchan en masa para San José, para la casa de Urquiza, no hiera su vista. Pronto el tropel de los cruzados lo habrán despertado de su letargo y la tormenta que no ha querido evitar estallará sobre su cabeza, etc. Es decir, siempre la advertencia, mire que están liquidando todos los focos federales del interior, le va a tocar a usted. Lo que pasa es que Urquiza había pactado ya con el sector porteño, hacía mucho, y los federales no habían leído nunca bien ese acuerdo que evidentemente Urquiza tenía con Mitre y con Sarmiento. En Buenos Aires escribe siempre el periodismo, por eso estoy refiriéndome a esto, funda El Río de la Plata, que es uno de los diarios que hemos terminado de publicar en papel, en soporte en papel, y le sirve el Río de la Plata para hacer toda una revisión de la Guerra del Paraguay. Él había sido muy crítico de la Guerra del Paraguay, pero había tenido una situación conflictual porque había trabajado en Corrientes, y Corrientes había sido una zona invadida por los paraguayos como parte de la guerra. Y entonces en el Eco de Corrientes él no puede manifestar muy claramente sus ideas porque en Corrientes son todos antiparaguayos porque fueron invadidos, en fin. Pero desde el Río de la Plata, Hernández revisa eso y se mete en una polémica, cosa que hará después en la Patria de Montevideo. Se da una polémica entre el general Mitre y un uruguayo, Juan Carlos Gómez, un abogado uruguayo, que le cuestiona a Mitre algunos aspectos. Y Hernández, como periodista, se mete en la polémica, publica lo que escribe Mitre, lo que escribe López, y dice, bueno, y fíjense, y desmonta toda la trampa que se hizo para hacer la alianza
la triple alianza coincidente con la política brasileña para atacar el Paraguay. O sea que desde el Río de la Plata él hace una revisión, ¿no es cierto?, de ese tipo. Y dirigiendo el Río de la Plata se produce la rebelión de López Jordán, que venía gestándose desde el 68, y la revolución de López Jordán contra Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Cuando se hace la rebelión, la primera consecuencia es la muerte de Urquiza, porque la tropa que va a prenderlo, la idea era tomarlo preso a Urquiza, que era el dueño de la provincia de Entre Ríos. No se iba a poder hacer un nuevo gobierno si no se lo tenía controlado a Urquiza, y la idea fue ir y tomarlo preso. Urquiza se resiste y lo matan, y eso es un escándalo nacional enorme. Hernández tiene una actitud muy curiosa. Enterado de la muerte de Urquiza, del asesinato de la muerte de Urquiza, porque la tropa esa que va a San José, a la casa, lo encuentran, sale Urquiza y lo matan, le pegan un tiro, está bien. Urquiza se defiende, pero termina muerto en el enfrentamiento. Entonces Hernández rechaza el asesinato de Urquiza, porque no es hora de sangre, no es la sangre nunca la solución. Aquella vieja teoría de él, ¿no? La sangre, el país de la sangre, hay que salir de este país. Critica, entonces rechaza el asesinato, cierra el periódico y se va a pelear con López Jordán, porque López Jordán es elegido gobernador legalmente en la provincia de Entre Ríos, y el presidente Sarmiento manda el ejército para terminar con esta rebelión. O sea que Hernández entiende que hay que defender la provincia. Finalmente la provincia fuerte, la provincia federal, que tenía un ejército fuerte, ha sido atacado. No es permisible eso. Él sale acompaña al ejército y tiene actuación destacada en las gestiones que se inician y en las peleas que se dan, porque se da una lucha de varios meses militar. Y Hernández cierra el diario, y en el último número, en una notita perdida por el interior, dice: cerramos el diario porque no queremos acompañar esta etapa de sangre que viene. Claro, si el Ejército Nacional iba contra la provincia de Entre Ríos, el general López Jordán se defendía, venía una etapa de sangre. Él no quiere acompañar esta etapa de sangre desde el periodismo. Y entonces cierra el diario y además se va a pelear con López Jordán. Hay en ese último número del diario El Río de la Plata, estamos en el año 70, marzo del 70, se publica una extensa nota anónima, firmada por un tal Veritas, la firma es esa, que explica, digamos, lo que pasó con Urquiza. La muerte de Urquiza es un escándalo, y todo el pensamiento oficial dice: este asesinato, la barbarie federal, lo de siempre, hay que acabar con eso, etc. Además, Urquiza era un personaje nacional de la mayor importancia. Ese informe que firma Veritas, dice lo siguiente, entre otras cosas: el general Urquiza no ha sido asesinado como se ha querido hacer comprender. Ha muerto porque su bravura, su altivez característica y sus instintos le llevaron al sacrificio de la vida antes que soportar la humillación de verse preso. La mente de los que iniciaron la revolución fue apoderarse, como paso previo, de la persona del general Urquiza, porque sin eso no había revolución posible. Y es seguro que si el general no hubiera hecho armas, hoy estaría preso.
Las intenciones que llevaban los 50 hombres que asaltaron a San José eran apoderarse de la persona del general Urquiza, vivo o muerto. De decir que es un asesinato a esta explicación de que murió por valentía hay una diferencia. No lo firma Hernández, lo firma un colaborador. Hernández estaba muy conectado con la gente, muy conectado con todo ese grupo que rodeaba a López Jordán, así que tenía realmente buena información y hasta es probable que eso fuera pluma de Hernández. Esta es una teoría que yo tiré alguna vez. Habría que estudiar un poco más a fondo el lenguaje, los giros, pero de hecho es una opinión que el diario transmite enfáticamente con esa larga carta donde a Urquiza no fue asesinado, murió defendiéndose. Bueno, ahí es donde viene, pasa por el Uruguay, está acá en Montevideo, vive escondido, viaja a Buenos Aires subrepticiamente. Parece que el vapor de la Carrera de la época, él era amigo del capitán Mañasco que tenía el barco y iba disimuladamente a Buenos Aires y visitaba a su esposa en la quinta. Tan es así que la esposa queda embarazada de otra hija y a esa hija con el tiempo los pícaros que conocían la historia la llamaban Manganeta, porque había sido un engaño del exilio de Hernández. Pero bueno, el asunto es que Hernández encuentra un refugio en Montevideo. En el 74, yo mencioné antes cuando dirige La Patria de Montevideo y cuando dedica ese año a hacer el análisis de la política de Mitre. Los artículos que publica en el 74, que fueron publicados por un uruguayo, por Walter Rela, todo ese material lo juntó Walter Rela y lo publicó en el año 67 en Buenos Aires. Nosotros en esta obra completa todo lo que había lo aprovechamos, lo juntamos, indicando, claro, las fuentes de donde los tomamos. O sea, no quisimos empezar de cero, lo nuestro es lo mejor, nada de eso. Lo que hay y tiene seriedad lo hemos volcado, y esto de Hernández en Montevideo fue reunido por Walter Rela y publicado ya hace años, 1967. Son 7 cartas que le escribe se mete en la polémica, como dije, entre López y el general Mitre antes, y acá se mete en un cruce de cartas entre el general Mitre y un diplomático chileno, Vicuña Maquena, que cruzan cartas elogiosas, muy dulzonas, los grandes hombres, el gran hombre de la cordillera, el gran americano, llama Vicuña Maquena a Mitre. Son 30 minutos ahora. Bueno, muy bien. Y bueno, Hernández se mete en la polémica, hace lo mismo, que publica la carta de uno, la carta del otro, y dice, bueno, acá vamos a analizar esto. Y mete ahí su opinión, donde le parece absurdo llamar gran figura americana a Mitre que destruyó el Paraguay, ¿no? Cosas de ese tipo le dice a Vicuña Maquena, que es un importante intelectual chileno, biógrafo de O'Higgins, y fue intendente de Santiago, y famoso porque incorporó el Cerro Santa Lucía al ejido urbano, ¿no? Una zona que era como marginal por la altura del cerro, hizo que se empezara a arrimar a la parte de construcciones y de circulación de la ciudad. Quiero decir una sola cosa de todo este análisis que hace de la política de Mitre, que es sumamente interesante, pero
quiero destacar esto, es decir, una preocupación todo el tiempo en el periodismo de Hernández es la dominación. ¿Cómo es que ocurre la dominación en América Latina de los desheredados, de los pobres? Y en esas cartas a Vicuña Maquena, el chileno, demuestra un gran conocimiento de lo que pasa en toda América Latina. Y entonces en toda América Latina existe la opresión sobre el pueblo. ¿Por qué? ¿Cómo se da? Es una obsesión que tiene Hernández de entender eso. Les leo, va a ser un poquito larga, pero vale la pena. La ciencia escribe el 2 de mayo del 74 en carta a Vicuña Maquena, o en esa falsa polémica, son cartas que él manda, cartas abiertas, entrando en ese cruce. La ciencia social tiene su tecnicismo propio para distinguirlo y clasificarlo en cada una de estas diversas manifestaciones, pero su esencia será siempre la misma. Siempre pesará como un despotismo de fierro sobre la conciencia pública. Siempre los ciudadanos, como los condenados de Dante, marcharán penosamente, agobiados bajo el peso de esa capa de plomo, de la dominación, ¿no? Cuando el personalismo proviene de un hombre, pone a su servicio la fuerza y suele llamársele despotismo. Cuando es de un círculo, emplea los elementos oficiales y constituye una verdadera oligarquía. Y él pensaba que Mitre era el jefe de esa oligarquía porteña. Cuando es de una familia, se sirve de la fortuna y de la tradición, y en Italia fue bautizado por extensión con el nombre de nepotismo. Y acá viene lo que yo veo en la agudeza tan grande de Hernández analizando esto. Cuando proviene de una clase social, suele engañar tanto que llega a veces a ser considerado como un orden regular y permanente, pero solo vive y se alimenta de la degradación, de la ignorancia y del atraso de las otras clases. O sea, cuando una clase domina, eso parece que es natural, que las cosas son así, que esa es la realidad. Señalo esto como una de las agudezas del pensamiento profundo de Hernández. Lo que yo considero, ya para terminar, le toca hablar a Alicia después. Por lo menos 10 minutos más. 10 minutos más, no, voy a ser más breve, mirando las caras de la gente. Hernández respetó a Alberdi, a Juan Bautista Alberdi, muchísimo, porque la ley, la Constitución, era para él un ideal, y Alberdi era el hombre que había inspirado, hecho la Constitución. Y entonces él admiraba a Alberdi, incluso en cierto momento lo consulta, cuando la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, uno de los sueños que había tenido Hernández era crear una zona de armonía, una zona de paz donde se pudieran arreglar las cosas sin estar a los tiros, sin tener que matar uno u otro. Y había pensado primero que una de las claves era sacar la capital de la Argentina de Buenos Aires, donde estaba el núcleo de la oligarquía. Le había propuesto a Mitre llevar la capital a Paraná. Era un delirio. El presidente Mitre tenía a su enemigo en Paraná, pero le decía, general, mire, acá va a estar mejor, no hay presiones. Cuando pasó por Rosario, Rosario fue durante muchos años los provincianos argentinos decían, bueno, hay que sacar la capital de Buenos Aires, llevémosla a Rosario, una ciudad importante, con muy buen puerto, etc. Incluso el diario La Capital, que hasta hoy existe, se fundó con esa idea de la capital que podía ser, etc. Y Hernández, cuando pasa por Rosario, adhiere a esa idea de la capital, porque podía ser un lugar, un ámbito apropiado para la paz. Finalmente, cuando en 1880 se da la capitalización de Buenos Aires, Hernández es el gran defensor, como diputado de la provincia de Buenos Aires, el gran defensor de decir, cedamos la ciudad para que sea la capital federal,
ese lugar de creatividad, de desarrollo, de paz, etc. Ya había pasado, ya había una época de pacificación y entonces ahora sí podemos decir acá hacemos una capital creativamente. Esa es su relación con Alberdi. Fue uno de los grandes pensadores argentinos, pero yo pienso que en algo lo supera Hernández Alberdi, que es en la defensa del hombre pobre, en la defensa del pueblo. Alberdi había dicho, bueno, tenemos que hacer una ley, y lo escribe en las bases famosas, pero nunca tendremos un hombre como el obrero inglés, con su educación, su casa, su familia, sus usos. O sea, añora ese obrero inglés. Hernández defiende al obrero al gaucho, que es el obrero rural argentino, y en el año 1881 escribe un libro, el único libro que escribió, porque él escribía folletos, él publicaba folletos. Este libro, Instrucción del Estanciero, es un libro contradictorio. Debería haber sido un folleto y no un libro, porque era un manual para que un peón pudiera organizar una estancia. Entonces, lo que había que hacer con los animales, con la tierra, con los sembradíos, ¿qué hay que hacer? Instrucción del estanciero. El estanciero no es para Hernández el dueño de la estancia, es el que trabaja en la estancia. Esa es la instrucción del estanciero. Y en ese libro, que es contradictorio porque es un manual de usos rurales, transmite su cosmovisión más profunda, que una de las frases que dice es: ningún país es rico si no se preocupa de la suerte de sus pobres. Ningún país es rico. La Argentina tenía riqueza. Ningún país es rico si no se preocupa de la suerte de los pobres. Y en ese libro, Instrucción del Estanciero, ¿por qué es un libro y no un folleto? Porque está dirigido a la clase dirigente, a Dardo Rocha, gobernador de la provincia, y le dice: hagamos colonias con hijos del país. Así como se hacen colonias con extranjeros que vienen, se han hecho en Entre Ríos, en distintos lugares del país, y son buenas y son creativas y aumentan la producción y los inmigrantes trabajan bien. Pero hagamos con hijos del país, con gauchos, con estancieros, con gente que trabaja en la estancia. Démosle tierras buenas, cercanas al ferrocarril. Y si me dicen que no hay tierras cercanas, que la provincia no tiene, la provincia de Buenos Aires no tiene tierras cercanas al ferrocarril, tiene plata para comprarla. Entonces hay que hacer colonias con hijos del país. Usa el término que estaba impuesto porque había colonias de extranjeros. Entonces, en esa idea de las colonias con hijos del país es la síntesis de su antropología. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pobres que hay que cuidar? Hay que darles trabajo, y un trabajo no puede ser que trabajen solo cuando hay guerra o con ciertas etapas. Hay que darles trabajo todo el año, que organicen sus estancias. ¿Y eso cuál es la cosmovisión donde él ubica eso? Dice textualmente: la misión del hombre como prosecutor de la creación, como inteligencia que concibe, como voluntad que aspira, como intención que realiza, es desarrollar las fuerzas que están a su servicio, combinando causas, modificando efectos, robusteciendo elementos y sorprendiendo secretos que la naturaleza parecía guardar hasta ahora en impenetrable misterio. O sea, el hombre continuador de la obra de Dios, el hombre inserto en el universo. ¿Qué hombre es ese? El gaucho, el hombre pobre, los que hicieron la guerra, con los que hicieron la guerra podemos hacer el país. Esta era la idea de Hernández, de ese Hernández ensayista, olvidado. El poema, claro, en el poema está todo, ¿no? Está bien, estamos de acuerdo, además el poema supera todo, sí,
Pero el pensamiento de Hernández, al tenerlo en la mano, al poderlo consultar, estamos completando el panorama del siglo XIX del Río de la Plata y completándolo con un aspecto que faltaba, porque no está ni en Sarmiento, no está en Alberdi, no está en Pellegrini, el decir el hombre argentino, el hombre, el eje de la argentinidad, del hombre de trabajo es el gaucho, y es este hombre al cual hay que darle trabajo. Entonces este es, yo pienso, uno de los aspectos centrales de lo que se rescata con este pensamiento del periodismo de José Hernández. Ahora la profesora Alicia nos va a hablar del espíritu religioso del Martín Fierro. Ese es el título. Sí, el espíritu religioso del Martín Fierro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro Cultural de España en Montevideo y al doctor Pablo Roca que me permitieron estar esta noche aquí y me acogen. También al profesor Ángel Núñez, al que desde ya les digo admiro, que generosamente me invitó a participar de una presentación de un trabajo valiosísimo que él fundamentalmente realizó durante muchos años junto con un equipo importante al cual me incorporé en la última etapa. Y también en nombre de Ángel y mío quiero agradecer a ustedes que vinieron a escucharnos. Creo que el espíritu de Hernández es el que nos une y por eso estamos hoy acá. El título sí es El espíritu religioso del Martín Fierro, que es la síntesis de mi lectura de Martín Fierro, y elegí un epígrafe que sintetiza esto. En 2 líneas, Hernández dice: gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor. Impulsada por la valoración que el eminente profesor Ángel Núñez hizo de mi estudio y el estímulo del entusiasta editor Eugenio Gómez de Mier, acepté con sumo agrado su honrosa proposición de reeditar mi tesis, que ya había sido publicada por la Universidad Católica de La Plata. El Martín Fierro y los valores sustanciales de nuestra identidad cultural fue publicado en 2016 y agregamos unos artículos que yo había escrito posteriormente a esa tesis sobre la temática de mi lectura, y este texto se unió a la biblioteca testimonial del Bicentenario de la editorial Docencia, por lo que quiero expresar públicamente mi gratitud por la posibilidad de que mi obra figure también en esa valiosa colección. Considero providencial este encuentro de 3 personas como Ángel Núñez, Eugenio Gómez y quien les habla, que tenemos una concepción muy similar respecto de José Hernández, como gestor político y literario de nuestro país, y de la vigencia de su pensamiento, reunido en estos insustituibles 14 tomos que forman las obras completas. Los 2 volúmenes de esta publicación, que corresponden a la obra poética de Hernández, incorporan el periodismo gauchipolítico, la edición facsimilar de todos sus manuscritos conocidos y el amplio peritexto con que el propio autor rodeó sus ediciones de Martín Fierro. En estos textos se ve claramente la posición de José Hernández y su preocupación por el gaucho en toda la magnitud de sus cualidades. También se puede descubrir a un profundo pensador que tenía una visión muy completa del país. Mi aporte en este sentido es la presentación de Martín Fierro como palabra poética comprometida con los valores que hacen a nuestra historia nacional. Para desarrollar mi tesis elegí al Martín Fierro porque la cosmovisión del mundo y de la vida de su autor, afín con mi propia cosmovisión, fue motivo de mi atención especial. Por otra parte, en mi cátedra de literatura argentina del siglo XIX en la Universidad del Salvador, José Hernández y su obra fueron temas fundamentales que me dieron la oportunidad para intensificar aún más mis conocimientos sobre literatura gauchesca
y responder a las exigencias propias de la docencia universitaria, incluidos los lúcidos planteos de mis alumnos. La tesis sintetizó una convicción que me acompañaba desde hacía años y sigo sosteniendo. Martín Fierro es una obra portadora de valores cristianos enraizados en el ser cultural argentino. Y el autor, José Hernández, conoce los textos evangélicos que se evidencian en su creación literaria. Para demostrar académicamente esta lectura, cotejé el Martín Fierro con el actual Catecismo de la Iglesia Católica, el que se publicó en 1992 y nos rige, si tiene vigencia. Y consecuentemente pude ejemplificar, sin sacar de contexto, los fundamentos doctrinales del cristianismo de acuerdo con el ordenamiento propuesto en dicho catecismo, siguiendo las 4 grandes partes en las que está dividido. Esta comparación confirmó mi hipótesis de manera evidente. Además, más allá de la época y del lugar en los que fue concebido, el poema nos ayuda a comprender el movimiento del alma humana que tiene incorporados esos valores trascendentes. La experiencia vital de Martín Fierro lo lleva a hacer un doble camino, como sucede con todo hombre que vive una injusticia. Se rebela, deja todo, se va al desierto y sufre la vivencia elegida del exilio. Pero el episodio de la cautiva lo pone de pie, física y moralmente, y con altivez heroica y sentido de justicia, defiende y libera a esa mujer. Y a su vez se defiende y se libera de su propio cautiverio. Y vuelve. Vuelve a su tierra y a su dignidad de ser humano, e inicia una vida nueva, imbuida de los principios cristianos católicos ancestrales recuperados providencialmente en ese preciso momento. Sin embargo, la religiosidad de Martín Fierro, el protagonista, no corresponde a la de un verdadero cristiano, ni mucho menos es ejemplo de buen cristiano, sino que conlleva los preceptos cristianos heredados de España y ancestralmente incorporados a su ser, como para actuar en consecuencia. Es decir, Martín Fierro es un cristiano practicante, no es un cristiano practicante, pero tiene suficientes fundamentos de fe y de ética católicas para comprender cuándo obra mal y cuándo obra bien, por qué es delito matar a un hombre, cuál es el valor de la oración y cómo debe relacionarse con Dios, su Padre, invocándolo en los peligros, agradeciéndole por la creación y sus dones y teniendo confianza absoluta en su providencia. Para ejemplificar, citaré algunos versos del canto 32 de Martín Fierro, en el que explícitamente están presentes los textos de la Biblia. Son los famosos consejos. Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Ansí como tal les digo que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Y en Proverbios, oíd, hijos míos, la doctrina de un padre y atended bien para aprender prudencia. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. En el Eclesiástico dice, toda sabiduría consiste en el temor de Dios y está en el cumplimiento de la ley. No es sabiduría la ciencia de la maldad y no hay prudencia en los consejos de los pecadores. Mejor es con poca inteligencia temer a Dios que con mucha traspasar la ley. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. Si tuvieres muchos amigos, uno entre 1000 sea tu consejero. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra el primero. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada,
El que teme al Señor es fiel a la amistad, y como fiel es Él, así lo será su amigo. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Para el mendigo es dulce la mendicidad, pero es fuego que abrasa las entrañas. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Porque este es el mensaje que desde el principio habéis oído, que nos amemos los unos a los otros. Martín Fierro explícitamente dice que Dios es el eterno Padre, creador del hombre y sus dones, y creador de todas las cosas. También aún con su ignorancia de ser humano, tiene la virtud de aceptar la providencia y se humilla con dignidad ante Dios, que es absolutamente misericordioso y justo. En consecuencia, es innegable que el autor de esta obra propugna la filiación divina del hombre y su preeminencia sobre la creación. Puedo escoger algunos versos. Para no ser muy extensa, voy a seleccionar aún dentro de las que elegí. Dios formó lindas las flores, delicadas como son. Les dio toda perfección y cuanto Él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Y aunque a las aves les dio con otras cosas que ignoro, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. También subyace en Martín Fierro el ancestral respeto por la mujer y sus cualidades, sobre todo su ternura de madre. Yo alabo al Eterno Padre no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Y por ende la devoción a la Virgen María, Madre de Dios, presente en muchos lugares, pero que claramente se advierte cuando el hijo de Martín Fierro, entregado al cuidado del viejo Vizcacha, menciona el escapulario de la Virgen que le dio su madre y trata de rezar un rosario por el moribundo. Ahí le champurrió un rosario como si fuera mi padre, besando el escapulario que me había puesto mi madre. Asimismo, en los actos del protagonista o en los de los personajes que completan la figura paradigmática del gaucho rioplatense, se puede constatar la conducta esencial de todo cristiano resumida en el conocimiento de los 10 mandamientos, como se puntualiza en los siguientes ejemplos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Martín Fierro les aconseja a sus hijos y al hijo de Cruz, con amor paternal. No tomarás el nombre de Dios en vano. El viejo Vizcacha, quien blasfema, es considerado un hereje por el hijo menor. Será mejor, decía yo, que abandonado lo deje, que blasfeme y que se queje y que siga de esta suerte hasta que venga la muerte y cargue con este hereje. Honrarás a tu padre y a tu madre. El hijo mayor dice, aunque el gajo se parece al árbol de donde sale, solía decirlo mi madre, en su razón estoy fijo, jamás puede hablar el hijo con la autoridad del padre. No matarás. En todas las ocasiones, el homicidio es considerado delito y pesa en la conciencia del cristiano. Por ejemplo, en la ida, cuando Martín Fierro mata por primera vez, consciente de su culpa, afirma que no se puede olvidar de la agonía de aquel negro y se lamenta porque seguramente no recibió cristiana sepultura. Y cuando se le une Cruz y matan a varios policías en defensa propia, expresa, yo junté las osamentas, me hinqué y les recé un bendito, hice una cruz de un palito y pedí a mi Dios clemente me perdonara el delito de matar a tanta gente. Todo esto se corona en la vuelta con 2 coplas en las que Martín Fierro aconseja ya con la sabiduría de la experiencia de hombre maduro. Tienen la desgracia mía un espejo en que mirarse, saber el hombre guardarse es la gran sabiduría. La sangre que se redama no se olvida hasta la muerte. La impresión es de tal suerte que a mi pesar, no lo niego, cae como gotas de fuego en el alma del que la vierte. No robarás. La relación directa entre el texto de Martín Fierro y la Biblia está en el siguiente consejo.
ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. No codiciarás los bienes ajenos. Tanto Vizcacha cuanto Fierro lo aconsejan explícitamente, aunque cada uno desde su punto de vista. A naides tengas envidia, dice el viejo Vizcacha. Es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Y Fierro dice, ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. En el primer caso, el avisado viejo Vizcacha, recomienda no envidiar por una cuestión práctica, evitarse problemas y aprovecharse de un beneficio de la mejor manera. En cambio, Martín Fierro se refiere al miedo y a la codicia como cosas no buenas, es decir, plantea un tema que se relaciona con el obrar correcto de ser humano y con una tabla de valores trascendente. Y concluye la coplita con estos versos en los que claramente se trasluce el fundamento evangélico del consejo. Ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falten. Con el paradigmático Martín Fierro, José Hernández subsume las líneas planteadas por quienes lo habían precedido en el género gauchesco y las supera. Su obra es clásica y original, porque presenta rasgos propios que lo distinguen. El dominio de la lengua del gaucho, la seguridad de la voz del poeta payador, el ritmo y la cadencia de sus versos, el campo semántico encerrado en cada sextina, el tema regional tratado con carácter universal y sobre todo porque conlleva un mensaje que trasciende la conjunción espacio-temporal con la fortaleza que le da el sustento cristiano en el que está basado. Como palabra poética comprometida con la realidad de su época y sin embargo siempre actual, el Martín Fierro tiene un dinamismo vital tan grande que hoy también nos convoca a nosotros para forjar la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo o decir algo o criticar algo. O comentar. Que tenemos hambre. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su presencia.